Muy buenas noches, gracias por estar del otro lado una semana más. Hoy vamos a hablar con una médica pediatra de vocación, de esas que las desvelan los niños y los adolescentes. Por eso mismo se metió en política y hoy, como diputada por el Frente Amplio, está liderando un proyecto por la niñez y la adolescencia. Esta noche seré curioso con Cristina Lustenberg. Cristina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, César. Investigándote, saqué las cuentas de que tenías 7 años cuando el golpe de Estado de 1973. Y un año después, tus padres se exiliaron en Cuba. La pregunta es, ¿tus padres eran perseguidos por el golpe? ¿Militaban activamente? ¿Qué los lleva a exiliarse en el exterior? Mis padres, los dos, militaban activamente. Mi padre era militante en ese momento del GAU, era dirigente sindical de la tecnología en medicamento, del gremio de ese sindicato que conformó ese sindicato. Y mi madre, maestra, y bueno, formaban parte de una generación que estaba involucrada políticamente desde ese lugar. Y bueno, eso llevó que sí, pasamos en esa etapa. Yo recuerdo personalmente con mi hermana chica, cuando allanaban el apartamento, cerca, en ese mismo edificio donde hoy vive mi padre, había muchas jóvenes en esa etapa, muy vinculados a toda la lucha contra la dictadura y todo lo que se vino. Entonces era un lugar donde frecuentaban muchas veces los militares, allanaban. Recuerdo venir de la escuela ahí cerquita y encontrarnos en esa situación. Así que sí, lo recuerdo perfectamente. Y estuviste en Cuba, si no me fallan los cálculos, desde tus 8 hasta tus 20 años, a los 20 ¿no? años, sí. En tu infancia y tu adolescencia. ¿Cómo recordás la isla caribeña, además dominada por Fidel Castro en una extensa dictadura? ¿Cómo lo recordás vos? Y bueno, nosotros pasamos 12 años. Yo, como tú decías, tenía 8 años, mi hermana tenía 3. Y recuerdo una etapa muy buena de nuestra vida. La primera etapa fue dura, siempre fue dura, en el sentido de que extrañamos mucho a nuestros abuelos, a la familia, éramos muy chiquitas, nos desprendimos en esa etapa de una forma, bueno, con muchos de los exiliados o personas que estuvieron detenidas, y ni hablemos, César, los que hoy todavía están desaparecidos, ¿no? Fue una etapa difícil para el Uruguay. Y llegar a Cuba fue en ese momento, bueno, desprendernos de la familia, empezar una etapa totalmente diferente con mis padres y mi hermana, pero fue una etapa donde también los cubanos nos dieron lo mejor de lo poco que tenían en esa etapa. Estamos hablando que era julio del año 74. Entonces fue una etapa que nos marcó mucho. Nunca la idealizamos, sabemos la situación coyuntural que pasaba en Cuba, la situación política. Sí nos formamos muy integrados al proceso cubano, como estudiantes, con los vecinos, y de verdad nos dieron mucho afecto en una etapa y mucha solidaridad a los exiliados uruguayos, chilenos, de América Latina. En esa coyuntura política, Cuba fue muy solidaria. ¿Y cómo nace tu vocación por la medicina? ¿Siempre tuviste claro que querías ser doctora? Eso sí. Eso siempre, de verdad. Tengo una de mis tías, siempre recordaba, amigas de mis padres, de mi madre y gente cercana que recuerdo que siempre quise ser médica. Y de verdad siempre quise ser médica, como esa época decía, de niños, ¿no? Que hoy soy pediatra. Sí. Pero siempre tuve como una formación clara, una vocación, digamos. Vocación de servicio. Y siempre como de servicio. Hay otras disciplinas que también tienen vocación de servicio, no solamente las médicas, César. Pero bueno, a mí siempre me identifiqué. De hecho, toda la carrera de medicina la disfruté mucho porque me gusta, pero siempre llegando en esa etapa cuando yo cursé, que era del año 86 en adelante, la etapa de pediatría, el último ciclo, era de las últimas, el último año, y la verdad que siempre añoraba llegar a esa etapa porque, por ejemplo, a diferencia de mi esposo, que es neurólogo, y los niños, para ejercer la medicina prefería el mundo de los adultos, yo siempre preferí el mundo de la familia, de los niños, y siempre tuve una vocación médica, eso sí. Bien.
En el año 95 te recibís de doctora, en el 2001 De pediatra. de pediatría. ¿Y por qué? ¿Por qué trabajar con los niños? Que, digamos, habiendo tantas especializaciones médicas, ¿qué tiene de encantador trabajar con niños? Y a mí, de verdad, siempre me apasionó, bueno, la medicina siempre, pero me apasionan los niños, me apasionan acompañar a las familias en el crecimiento de esos niños. Me conmueve y de hecho hoy, estando en la política y dejando de ejercer la pediatría, tengo un desafío permanente, porque nada me gusta más que atender. De hecho, trabajé años en policlínica, años también haciendo emergencia móvil, o sea, muchos años. Pero me encantan los niños, me encanta, creo que es una etapa trascendental, que los niños puedan tener las mismas oportunidades en ese ejercicio pleno en la consulta o esporádicamente atendiendo una emergencia o en otro lugar. Nada me conmueve más que eso, tanto en el proceso sobre todo de salud, fortalecer a esa familia, darle herramientas desde el conocimiento científico y desde la formación, pero adaptada a cada realidad. Cada uno de nosotros tiene los hijos, si los elige en determinados momentos de la vida, hay determinadas coyunturas de cada familia. Entonces, lo que siempre traté es de ponerme en el lugar de cada persona que me tocó atender, acompañar, escuchar. Y bueno, y los niños me dan una energía, es mi pasión, de verdad. Vayamos a tu otra pasión, si es que la es, ya me dirás tú, pero ¿por qué involucrarte en política? ¿Sos de las que cree que es la mejor herramienta para cambiar la realidad de la gente o es muy romántico decirlo así? No, yo sí sigo creyendo, digo, fue una de las cosas que me costó, como te decía, dar ese paso, pero lo fui entendiendo y creo fervientemente de que a través de la política uno logra transformaciones de la sociedad, colectivas, escuchar los problemas que tiene la gente. De hecho, eso lo entendí de con qué mi pasión por la pediatría, por las políticas públicas de infancia, adolescencia. Bueno, a través de la política uno logra transformaciones mucho más colectivas. Y bueno, y otra cosa que me desvela mucho es los políticos generando credibilidad a la gente, ¿no? Porque hoy me da mucho dolor cuando, bueno, hay una falta de credibilidad en el sistema político. Todos los políticos son iguales. Los políticos no reflejan los problemas que tiene la gente. Lo vimos acá al lado en Argentina, ¿no? Milei llega por un descrédito de la clase política argentina. Y bueno, lo tenemos bien cerca de hace poco. Entonces, a mí me interesa construir desde ese lugar. Y sí creo, de verdad, en eso, en la política. Que no lo estoy romantizando bajo ningún concepto. Sí. ¿No? Las luchas de poder, también las tuve en la medicina, en la formación académica, o sea, de verdad, pero uno es lo más visible, la punta del iceberg es lo que se ve en el sistema político. De verdad que a veces es despiadado para las mujeres que estamos en política también. La competencia de diferentes lugares. Yo creo que a veces el poder marea, el poder nos saca quizás cosas de ambiciones personales. Cuando uno está en estos lugares tendría que tener un pienso mucho más colectivo y un sentir mucho más generoso y de mucha responsabilidad. Entonces desde ahí es que la política me desafía a diario. Trabajaste en salud pública en el barrio La Paloma, en el Cerro, en Jardines del Hipódromo también. De 2005 a 2011 te desempeñaste en el sector público como responsable del área Niñez y Adolescencia de ACE. Me quiero detener en el sector público. ¿Qué crees que pudo hacer el Frente Amplio cuando fue gobierno durante 15 años para mejorar el sistema sanitario para los más necesitados? Bueno, César, es indiscutible. Está el Sistema Nacional Integrado de Salud, yo te iba a decir ejemplo, que es, ¿no? Como por bandera. Ejemplo, creo que es el ejemplo más sustantivo, si vamos a referirnos a salud, fue la puesta en marcha en el 2007 el Sistema Nacional Integrado de Salud. Pensemos ahora en el curso de la pandemia, lo que puede haber sido, tú leías ahí un poco mi trayectoria, yo reflejo una generación que conocimos, si bien el sistema de salud en nuestro país es antiquísimo, hay prestadores que están hace muchos años, nosotros sabemos que hasta el año 2007 teníamos dificultades en cómo era el sistema público, algunas debilidades en el sistema hoy que se llama privado, que son las mutualistas, con mucha inequidad. Entonces la puesta en marcha en el año 2007 fue un hito sustantivo
que lo lideró el Frente Amplio haciendo una apuesta presupuestal, pero de diseño, en el financiamiento, en el modelo de atención, de gestión, integrar lo público con lo privado y fortalecer ACE y los otros efectores públicos. Y ahí se hizo mucha cosa. A mí me tocó trabajar en el descenso a la mortalidad infantil, en los 2 años que fui viceministra de Salud, en trabajar en un plan que fue Objetivos Sanitarios Nacionales, en disminuir el embarazo en las niñas y adolescentes, en mejorar indicadores que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, con la mortalidad materna, el acceso a determinadas cosas, a la calidad de la atención. Y creo que se hizo muchísimo, ¿no? Mucho. Nos faltó mucho también, por eso pienso que hay cosas que hay que ponernos de acuerdo todos, que hay que mejorar, pero lo que es indiscutible es que los indicadores de salud mejoraron muchísimo, los indicadores sociales también, porque ahora estamos hablando desde salud y sobre todo de los menos favorecidos, y creo que el fortalecimiento de ACE fue un hito sustantivo, en una salud pública que estaba con pocos recursos, muy mal gestionada. Yo en esa etapa de Jardines del Hipódromo, bueno, en el Cerro, era una policlínica de la Intendencia de Montevideo que me marcó muchísimo. Un equipo técnico liderado por la doctora Teresa Brioso que me marcó. Era como mi lugar de la profesión en un barrio de mucha vulnerabilidad, pero bueno, me marcó mucho. Pero después cuando trabajé en Jardines del Hipódromo, otro barrio también con mucha vulneración, y bueno, trabajé en un consultorio que de hecho un ejemplo clarísimo es cómo mejoró la infraestructura de los servicios de salud, ¿no? Y así que sí, creo que eso fue notorio. No quiero decir que no nos faltó mucha cosa. De hecho, públicamente he dicho que hay que entrar en otra etapa del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero en los 15 años de gobierno de Frente Amplio se hizo una cosa muy importante que fue la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud. Bien. ¿Y qué pudiste lograr desde Uruguay Crece Contigo? Fuiste coordinadora de ese programa desde 2012 hasta febrero de 2015, dentro de la OPP, que a su vez depende de Presidencia de la República. Sé que trabajaste en ejecución de proyectos vinculados a la infancia y adolescencia, que es tu gran métier, tu gran desvelo. ¿Cómo valorás lo que ha podido hacer el programa Uruguay Crece Contigo? Bueno, de hecho en el 2012, cuando se creó el programa, fue a finales del 2011. Ahí el presidente era el expresidente Mujica y estaba ya el Ministerio de Desarrollo Social, había pasado Lesker, a cargo del director de la OPP estaba el economista Frugoni, y había un diseño de políticas sociales que había que fortalecer lo que tenía que ver con la primera infancia y sobre todo en los hogares de extrema vulnerabilidad. Entonces, ese desafío fue tomar una experiencia que venía desarrollada en el departamento de Canelones y extenderla a todo el país. Y fue muy importante porque tenía un componente de trabajo muy cerca con las familias, cosa que se mantiene hasta el día de hoy, aunque con algunas, a mí me hubiera gustado que hubiéramos avanzado mucho más, ¿no? En los últimos gobiernos de Frente Amplio y en este gobierno, que se siguieron haciendo cosas, pero quizás no al ritmo que precisarían los niños y la familia, porque si no, no tendríamos los indicadores que tenemos hoy. Bien. Los indicadores que tenemos hoy son realmente preocupantes para el país, en cuanto el país trata y diseña políticas públicas para la infancia y sobre todo para los más pequeños. Sí, nos vamos a meter de lleno en eso en el próximo bloque, pero a propósito, preciso una respuesta muy breve porque nos vamos a la pausa, pero tú fuiste elegida diputada por la lista 711 de Raúl Sendic para el periodo 2015-2020, una banca que finalmente no ocupaste porque Tabaré Vázquez te eligió como número 2 de Salud Pública, como subsecretaria. ¿Te decepcionó? La ocupé 2 años, fui subsecretaria, renuncié a fines de octubre del año 2017 y ahí ocupé la banca cuando ya me había desvinculado el sector. Lo sé, pero a propósito de tu desvinculación es la pregunta, ¿te decepcionó Sendic? No, en lo personal tuve discrepancias y por eso realmente a inicios del año 2017 me desvinculé del sector. Creo que después se cometieron errores y bueno, creo que ya se han asumido públicamente. De forma personal y política, bueno, me llevó a que tuviera que tomar decisiones de desvincularme del sector. Siempre en lo personal y lo político sentimos un respeto mucho y desde ahí siempre me sentí desde ese lugar, hasta que tuvimos diferencias, políticas y de manejo que llegó a que en ese momento entendiera que tenía que desvincularme del sector. Muy bien. Vamos a una pausa y seguimos charlando con la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg.
bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan al mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Muchas gracias. Papi, ¿cómo era este lugar antes? Mirá, no teníamos ese cartel. ¿Y antes? ¿Ves todas estas mesas que están acá? Antes eran muchas menos. ¿Y este mostrador? ¿Era así de alto? Eran más bajitos. Y este lugar era más chiquito, ¿no? Era más chico. Pero para nosotros siempre fue un gran sueño. Y va a seguir creciendo. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Cuentas sin costo, crédito express con la tasa más conveniente. Podés resolver todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la noche de Seré Curioso, estamos hablando con la pediatra y diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Antes quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando con Cristina Lustenberg. Recién hablábamos de tu periodo como número 2 del Ministerio de Salud Pública. En octubre de 2017 renunciaste a ser viceministra de Salud Pública, cartera que dirigía Jorge Basso en ese momento. Y hay un titular del Observador, a ver si lo puede poner producción, donde dice que tú te fuiste por diferencias con el equipo de Basso. Aquí lo vemos. ¿Cuáles fueron, si pudiéramos resumir estas diferencias? Y diferencias tuvimos por suerte más coincidencias que diferencias, pero yo tengo un perfil muy ejecutivo y me costaba mucho asumir que estábamos a 10 años casi de la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud y hicimos muchísimo, como te decía hoy, se había invertido muchísimo, se mejoró muchísimo el sistema de salud,
pero entendía que debíamos ir más rápido en cuanto a incorporar mayores prestaciones, procedimientos que no están en lo que se llama el PIAS, a ir a elementos de calidad del sistema, tanto en lo público como en lo privado, incorporación de alta tecnología, de medicamentos, trabajar de una forma mucho más ágil. Y bueno, lideré, como te decía, procesos, la disminución del embarazo adolescente, temas de infancia, de plan de salud, pero cuando llegó un momento en que de verdad me di cuenta de que quizás yo quería ir más rápido de lo que la administración y el respaldo político. No te olvides que también me había quedado independiente. Sí. Con el doctor Jorge Basso siempre tuve un muy buen diálogo, pero bueno, llegó un momento que dije, bueno, hasta acá capaz que llegué. Yo quería trabajar en tener un sistema nacional de emergencia y trauma. Quizás quería ir más rápido. Lo hablaba mucho con el expresidente también Tabaré Vázquez, llevaba propuestas. Tenías otra ambición, de repente, que no eran No sé las si era mismas... ambición, no le diría ambición. Tenía otras expectativas de sentirme que podíamos ir más rápido de los tiempos que estábamos ejecutando. Entonces, a mí me pasa eso de que de verdad elijo hoy estar acá y la ciudadanía en este momento y la vez anterior había puesto una responsabilidad. Entonces, preciso estar en los lugares donde me sienta que si trabajo 18 horas... estoy pudiendo decir que estoy haciendo lo máximo y me siento que estoy haciendo, por lo menos, haciendo cambios para la sociedad. Y en ese momento sentí que ya había cumplido 2 años y pico y me costaba mucho encontrar respaldo político para llevar mi ritmo que yo quería ejecutar en las políticas públicas de salud. Entonces lo conversamos bastante con el expresidente Tabaré Vázquez y decidí pasar a aprender de la actividad parlamentaria. Bien. Bueno, en agosto de 2019, todavía gobierno de Vázquez, recuerdo que te entrevisté para 970 Universal. Fue una entrevista en conjunto con Álvaro García. Sí. Ustedes habían hecho una alianza electoral, era entonces director de OPP, y procuraban sumar dirigentes del Frente Libre Sereñi y también tratar de acercar a Mario Vergara en esa propuesta de centroizquierda, digamos, dentro del Frente Amplio. Era el sector plataforma, tú llegabas liderando PAR, participar, articular, redoblar. Y quiero empezar por ahí. ¿Qué entendés por una sensibilidad de centroizquierda? El televidente que es de izquierda a veces escucha que los politólogos o nosotros los periodistas decimos no, porque los moderados y los radicales, la centroizquierda. ¿Qué entendés tú por centroizquierda? Yo la verdad que me defino de izquierda, César. Si te tengo que decir una definición... pienso que mi formación ideológica y política es de izquierda. Después puedo tener una sensibilidad que es la que en esa etapa, sí, yo lideraba un sector que era PAR y hicimos una alianza con Álvaro García que después conformó este sector que soy plataforma. Sí. Hicimos una alianza electoral y hoy estamos en espacios diferentes. Digamos. Yo sigo liderando el sector PAR, incorporados a un sector político que es el Abrazo, y apoyamos la candidatura de Yamandu Orsi. Pero mi vocación es siendo de izquierda. Después sí tengo una formación política que me interesa que haya políticas públicas, políticas de Estado, que se dialogue como fuerza política de izquierda con todos los sectores políticos que también integran el Parlamento aunque no sean de izquierda. Me duele la desigualdad, quiero que haya justicia social, quiero que haya un país mucho... Si por algo tú me entrevistabas en el bloque anterior... Los temas de infancia me desvelan, por ejemplo. Y a eso quiero ir ahora. Y entonces entiendo como persona política de izquierda, ideológicamente, me desvela los pilares que tiene el Frente Amplio desde su formación. Por la justicia social, trabajar por un país con menos desigualdades. Y desde ahí es que pienso que soy una persona de izquierda. Transitoriamente nosotros tenemos diferentes bloques dentro del Frente Amplio y puede ser que yo tenga una formación, llamémosle más de centro, que por ahí pueda ser. Vayamos a eso que te desvela o cierta obsesión como legisladora. ¿Qué es este proyecto por la infancia y la niñez, la infancia y la adolescencia? Has impulsado un ambicioso proyecto de ley para la primera infancia que procura, lo hemos hablado en otra oportunidad, unificar programas que se superponen o estaban desperdigados, a veces una misma fuerza o mismos intereses en distintos programas, bueno, unificar programas y criterios. Contame en qué está hoy este programa, para el cual además me consta te has reunido con líderes de todos los partidos políticos. Sí, hoy, mira, este se llama Proyecto Ley de Garantías para la Primera Infancia e Infancia y Adolescencia, que tú me has entrevistado otras veces. Se votó los primeros días de octubre en el Parlamento, con amplia mayoría, 74 de 84 legisladores presentes de todos los integrantes del sistema político. Y fue un proceso que comenzó en el 2018, se archivó la legislatura anterior,
y lo volvimos a trabajar y tomamos muchas de las observaciones por las cuales entendemos que quizás no salió en la legislatura anterior. Pero lo más importante... Te interrumpo un instante allí. Sí. ¿Por qué pensás que ahí no tuvo andamiento? ¿Porque se venía un año electoral quizás? Se venía un año electoral, cosa que hoy estamos en la misma situación, digamos. No en la misma porque pienso que hubo un trabajo diferente. De hecho, nosotros nos recibió el presidente de la República el año pasado, lo cual no fue menor. Tuvimos una muy buena reunión. Los máximos dirigentes de todos los partidos que hoy integran el sistema político, el Partido Colorado, el Partido de la Gente, el Partido Independiente. De verdad, tuvimos el directorio del Partido Nacional y hubo un trabajo a entender que nosotros gobernamos 15 años y este gobierno ha invertido también en primera infancia y no teniendo los resultados quizás adecuados. Entonces requiere, este proyecto se trata de eso justamente que tú decías. Y por eso el desvelo también de que logremos, antes de que empiece ya la parte más electoral pujante, o igual aunque estemos en esta situación, porque ya hace tiempo que se está en marcha la campaña electoral, es que podamos tener, y eso lo dijimos ese día en la votación, porque no es menor, que un proyecto que viene desde la oposición sea acompañado por quienes integran todo el sistema político, en su amplia mayoría. Lo que trata es de aunar la fragmentación que tiene el Estado, la ineficiencia, la ineficacia, que tengamos sistemas de información único. Hoy no puede ser que el Uruguay tenga tan pocos nacimientos, y más el desvelo de que nazcan más niños, César. No hay política pronatalista más importante que cuidar a los niños que ya están. O cuando una familia decide y planifica y puede elegir y decidir si tiene un hijo o no, tenga un Estado que sea garante de esos derechos, de esos niños, niñas. Pongamos ejemplos. Hoy tenemos una fragmentación de prestaciones que vienen por el Banco de Previsión Social, otras que vienen por el Sistema Nacional Integrado de Salud, otras que pueden venir por el Ministerio de Desarrollo Social, otras que puedan venir a través del INAU, pero tenemos graves problemas. Basta que uno ponga el ejemplo de una familia que tiene un niño con un trastorno del espectro autista para ver la migración que pasa por la burocracia del Estado. Entonces, eso es algo por lo cual cuesta que un proyecto de ley, como me dijo un expresidente, doctora, usted tiene quizás esa gran inquietud, pero usted pone un ejemplo de reforma del Estado. Con un Estado más eficiente, interpela a los burócratas de turno, y eso es lo que nos pasa, ¿tá? Y lo que quiere es que se diseñe una política pública transversal donde las familias estén contempladas y no compartimentadas por salud. Fíjate que hoy hay 30.000 niños, César, viviendo en hogares en el Uruguay de emergencia habitacional. Quiere decir que tienen piso de tierra, no acceso a saneamiento. Es injusto que mis 3 hijas tengan las máximas oportunidades y tengamos hoy 157.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, con inseguridad alimentaria, que tengamos 7.500 niños y niñas que han sido abusados, maltratados en sus domicilios o en diferentes situaciones y el Estado solo repare un 10%. Es justo que hoy haya aumentado el gasto público social, pero no lo tengamos evaluado de cuánto impacta. Es justo que la pobreza en nuestro país, un país que está desvelado por la educación, por la seguridad, que es de los temas que más nos preocupan en el Uruguay, tengamos la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Ahora yo me pregunto, tus preguntas son retóricas porque claramente no es justo. Ahora lo que digo es, si tú has reconocido que el Frente Amplio hizo mucho para luchar contra esta desigualdad e invirtió para ello, si también con nobleza has reconocido que este gobierno ha hecho también en pos de esas políticas públicas. Sin embargo, ¿por qué no se puede acortar la brecha de la desigualdad? Porque lo que falta es esto. Una propuesta como la ley sería el primer paso, porque aún está mal diseñado hoy la política pública, porque está muy compartimentada. Hay un error en el diseño de las políticas públicas. De las políticas públicas falta una estrategia con niveles, con indicadores de resultado, de proceso que evalúe si los recursos, por eso en la ley tiene un rol muy importante, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se respetan las competencias que tiene el INAU, que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que coordina ese gabinete. Pero lo que se pone en plano no es si yo estoy a cargo de un ministerio, veo la óptica de la infancia desde ese lugar. Fíjense que para las mujeres que trabajan en este país, porque es otro tema, la pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños y sobre todo donde hay mujeres dirigiendo esos hogares, hogares monoparentales. Pero para una familia de clase trabajadora, cuando decide tener un hijo, pasa por múltiples dificultades.
porque las licencias parentales para los que trabajan quizás no son el tiempo adecuado. Los centros de educación inicial, vas a ver cuando tengas tu hijito o tu hijita. Sí. Las dificultades que se van a tener si uno no tiene una red de crianza, ¿tá? Con abuelos, para sostener hasta que, viste, en esa etapa es crucial. Entonces, ¿cómo el Estado vamos a seguir diseñando quizás centros CAIF que tienen una historia antiquísima en nuestro país y han sido una fortaleza muy importante, que los vayamos extendiendo de una forma más rápida, 8 horas? Las escuelas de tiempo completo, ¿por qué? A veces las mujeres de los mejores quintiles, y todo esto están los números, no estoy hablando solo desde la pasión, estoy hablando desde el conocimiento. Sí, sí. Las mujeres de los quintiles 4 y 5, nuestros hijos pueden ir a centros de educación privada o pública, pudiendo pagar servicios o teniendo toda una red para contener eso. ¿No sería el Estado que tendría que tener una presencia más fuerte, ir a extensión de licencias parentales, en los programas incorporar y dar prioridad en vivienda, en trabajo, en salud mental? La situación hoy del INAU, estos años la situación del INAU cada vez está más difícil, con los centros de protección especial de verdad de 24 horas, con dificultades graves. Entonces lo que falta es el diseño. No podemos seguir asignando recursos sin que se evalúe que eso está impactando de una forma. Y mientras pasa el tiempo, o sea, porque de verdad... Las desigualdades aumentan. Las desigualdades aumentan, que hoy ¿Y es qué lo que nos pasa? falta para que se termine legislando? Y bueno, la ley está en el Senado, pasó desde octubre. Ahora ya fue aprobada en comisión y en diputados. En comisión y en diputados. Ahora pasó a la Comisión de Población y Desarrollo de Senadores. Nosotros esperamos y hemos hablado con senadores de todos los partidos políticos para lograr que cuando ahora se reinicie la actividad en este año 2024 se pueda discutir. Fíjense la cantidad de años. Esto empezó en el 2018. Se archivó, lo desarchivamos. La cantidad de miles de niños, de plata que hemos invertido, que yo no digo que... A ver, quiero ser cauta y que nadie me malinterprete. Cada uno cuando está en los lugares hace lo máximo. Pero hoy los países que más invierten y que mejores indicadores tienen un diseño diferente. Y no como hoy tenemos nosotros un Estado ineficiente, compartimentado y que no está llegando a las familias de la manera que tiene que llegar. Entonces la ley es ese salto cualitativo que pretende y que sea política de Estado. Y en eso me consta que has hecho mucho. Cuando otros políticos hacen gárgaras del término política de Estado, este es un ejemplo me consta concreto. que esto es y te has empeñado en que lo sea. Quiero decirlo públicamente. Vamos a una tanda y tras la misma seguimos charlando con la diputada Cristina Lustenberg. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos en la noche de Seré Curioso, en la noche de BTV y Trimax Media. Hoy estamos hablando con la médica pediatra y también diputada por el Frente Amplio, Cristina Lustenberg.
Cristina, se te ha mencionado como posible ministra de Desarrollo Social en caso de que en 2019 Daniel Martínez hubiera triunfado en el balotaje. Eras un nombre que andaba ahí en la vuelta. Si Martínez triunfaba, era muy probable que fueras la ministra de Desarrollo Social. ¿Te hubiera gustado ese cargo? Me da la impresión de que te hubieras sentido cómoda, que hubieras tenido mucho para hacer, y estamos hablando de una temática que sienta muy bien con tus intereses. ¿Estoy errado o va por ahí? No. Esa vez cuando me llamó Daniel Martínez, y en ese momento estaba Yamandú también trabajando con él, y me propusieron, Cristina, estamos en duda si quizás salud o desarrollo social, y bueno, en ese momento hay un desafío muy importante en fortalecer las políticas sociales, la fragmentación que hablábamos hoy, las inequidades, las desigualdades. Entonces sí, la verdad que acepté con el compromiso de que si ganábamos íbamos a fortalecer el diseño de las políticas sociales, los recursos, a trabajar mucho con una concepción de derechos, de eficiencia del Estado, pero desde el lugar de las personas. Entonces sí, a mí los niveles de gestión me gustan y me tengo que sentir así motivada, y era un lugar que me motivaba circunstancialmente, claro, para hacer cosas por el país y por la gente. Y desde la vereda de enfrente, ¿cómo has visto las gestiones en el MIDES de Pablo Bartol primero? Bueno, después ahí Castaindebat algo dio una mano, y Martín Lema en el último tramo. Y bueno, con los tres siempre mantuve muy buen diálogo. De hecho, con Bartol hablamos hasta antes, ¿no? De cosas que conocíamos, del diseño de políticas sociales en nuestros gobiernos, qué se había fortalecido y qué no. Y con el hoy ministro Martín Lema también conversamos porque nos conocíamos de la legislatura anterior. Y hablamos mucho, ¿no? De los temas de infancia, los temas de género, los temas de trabajo, de inequidad, de desigualdad social. Y bueno, hemos intercambiado. Tengo discrepancias en algunas cosas, lo hemos analizado y lo he manifestado en los ámbitos de trabajo, que es en las rendiciones de cuenta, en el presupuesto, porque sigo insistiendo de que, verdad, el Uruguay tiene dificultades hoy en su diseño de políticas sociales, y que tenemos que salir de esa cosa de un simple programa ir hacia más políticas de Estado a través del trabajo, de restituir derechos, con vivienda, con acceso a la salud, y creo que desde ahí es donde he tratado de acompañar desde mi saber, también cuando tengo discrepancias, conversarlo mucho con ellos en los ámbitos personales y políticos. Bien. Donde he trabajado. Y a propósito de cargos políticos, se te menciona, es un rum-rum, como eventual compañera de fórmula de Yamandú Orsi en caso de que este resulte electo, bueno, primero ganador de las internas y luego de que llegue al gobierno. ¿Esto está conversado? ¿Te lo han planteado? ¿Qué me puedes decir? No, César, públicamente sí digo de que hoy no hay nada, eso conversado. El Frente Amplio, ustedes saben que tiene una candidata que es la ingeniera Carolina Cosa y 3 candidatos, Yamandú, Mario Vergara, Andrés Lima. Sí. Y en el ámbito de decisiones políticas que tiene el Frente Amplio, se ha tomado que la fórmula va a salir desde ese día de la votación, con quien pueda tener, quien la ciudadanía entienda que pueda ese día ser el candidato de nuestra fuerza política, y desde ahí decidir la fórmula. Yo voy a estar en los lugares donde la ciudadanía y la fuerza política entienda que puedo aportar, y personalmente estoy trabajando y políticamente para que el Frente vuelva a gobernar con una propuesta de gobierno, que es el programa de gobierno, tratando de acercar desde el espacio donde estoy liderando el abrazo, con compañeras y compañeras con políticas concretas de acceso al trabajo, de quebrar desigualdades, de fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, fortalecer políticas sociales, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que hoy tenemos una inequidad muy grande en cuanto a la carga de trabajo no remunerado que tenemos las mujeres, a las dificultades que tienen las mujeres para acceder al mundo laboral. Desde ahí estamos trabajando para hacer política pública y políticas de Estado que a mí me desvelan. Entonces, hoy estoy muy lejos de esa discusión, bien, César, en lo particular, así que Está bien. Es eso. Me salgo un instante de los temas que sé que te resultan cómodos para preguntarte en líneas generales cómo has visto estos 4 años de gobierno de la coalición. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Y mis principales preocupaciones tienen que ver
de verdad, con la falta de credibilidad que podemos tener en el sistema político. En estos 4 años me preocupan elementos que pueden estar teñidos, que están en el ámbito de la justicia, de corrupción, que tienen que ver con dificultades, que tienen que ver con el abuso y la explotación sexual de adolescentes, tema que tú lo tenés clarísimo, de que es un tema muy grave en el Uruguay, en el cual han estado implicados figuras políticas de nuestro país. Me desvela la eficiencia del Estado como el Estado garante de derechos, no solamente quizás teniendo un servicio como alguna expresión que puede haber hecho el presidente en estos últimos días, que un día cuando lo vea lo voy a conversar, no teniendo solamente un comedor. Uno le gustaría que la gente, los niveles de inseguridad alimentaria que hay en nuestro país, nos tendrían que desvelar, y no solamente con comedores, sino el acceso a la alimentación en nuestros propios hogares, con derecho a otras cosas. Me desvelan que el Uruguay no tenga quizás una política de salud mucho más activa, más allá de que atravesamos la pandemia, y también lo digo públicamente, nosotros acompañamos muchas de las decisiones y otras desde la oposición. Siempre, cuando a veces dicen la oposición, y también lo tengo para conversar, por ejemplo, con el candidato Álvaro Delgado, que siempre he conversado desde su lugar anterior de secretario de la presidencia. Yo formo parte de una fuerza política integrante que siempre hicimos propuestas en el pleno de la pandemia, ¿no? Sabiendo lo que significa una pandemia para el país. Pero pienso que el Sistema Nacional de Salud está estancado, casi no se han incorporado prestaciones a través de los prestadores de salud, hay que entrar en otra etapa. Pienso que los indicadores de desigualdad, como los que veníamos hoy, no se ha avanzado. Entonces me preocupan esos temas. Algunas cosas, yo no digo que todo se ha hecho a mal, pero creo que hay debilidades que de verdad como país nos tienen que desafiar, y por eso es que nosotros seguimos entendiendo que vamos a trabajar este año para trabajar con la ciudadanía, porque entendemos que el Frente Amplio tiene el mejor programa, y eso puede ser traducido en el mejor proyecto de país hacia adelante para desarrollar el país. ¿Y por qué apoyar a Orsi como candidato? Lo pregunto porque en algún momento lo hablábamos en plataforma, estuviste cerca de Mario Vergara, que además comulga con un electorado más de centroizquierda, con el astorismo, lo que algunos llaman los moderados. ¿Por qué, en cambio, tu opción es por Yamandu Orsi? Bueno, porque eso nosotros del sector PAR hicimos como una alianza con los compañeros de plataforma, y en esa instancia, en el año 2019, hicimos una instancia de acuerdo y de trabajo con quizás con hoy lo que es convocatoria sereñista. Sí. Pero después nosotros nos separamos y seguimos liderando nuestro sector, particularmente yo, y hoy estamos en una alianza con compañeros del Abrazo, que son integrantes del FEM, del Frente de Movimiento, que por ejemplo está Fiorella Buceta, Federico Lezama, el IR, que es un sector político también de tiempo dentro de la fuerza política. También hay compañeros que son frente amplistas independientes, de izquierda, que fueron encontrando en este espacio un espacio que los representaba, y nosotros hoy formamos parte de ese lugar, y desde ese espacio político decidimos que es el Abrazo, lo cual nos incorporamos el año pasado, en agosto. Sí entendemos que Yamandu nos representa como el candidato que tiene una experiencia en la gestión de 10 años y más en el gobierno del departamento de Canelones, un departamento que es como todo el Uruguay en ese departamento. Lidera, tiene un perfil de diálogo que a nosotros nos interesa mucho, porque el país, nosotros si bien vamos a trabajar para que el Frente Amplio vuelva a gobernar, nos interesa gobernar con todos los integrantes del sistema político, tiene cercanía con las personas, nos representa su modelo de país dentro del programa del Frente Amplio, hacia dónde ir en el desarrollo de políticas sociales, de salud, de desarrollo productivo, hacia dónde ir en políticas medioambientales. O sea, nos sentimos muy identificados, nos conocemos hace tiempo, lo cual también eso hace que tengamos una cercanía personal, política, ideológica, y entendemos que Yamandu es alguien que tiene escucha, cosa que a veces a los políticos nos cuesta escuchar a personas que saben más que nosotros de diferentes temas. Entonces, por eso es que, entre múltiples razones, entendemos como sector el Abrazo que Yamandu nos representa entre los 4 candidatos que nuestra fuerza política definió, que en las elecciones del 30 de junio, que ojalá más gente vaya a votar, porque es la primera parte de un proceso de elecciones nacionales. Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias. Ya venimos, vamos a una tanda. Antes, una recomendación. Dense una vuelta, hagan como nosotros acá en producción. Dense una vuelta por Ejido y Paysandú. Allí van a encontrar a Ejido Bar. De todo para comer. Nos vamos a partir la boca en un ratito allí. Vamos a la tanda y seguimos charlando con Cristina Lustenberg. Solo por elección y sentí que no es un juego. Entender al corazón. Soy el que se fue. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Del latín op, Asia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Papi, mira todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la noche de Trimax Media y BTV, charlando hoy con la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Cristina, ¿te considerás feminista? Sí, no, eso no tengo ninguna duda que no soy feminista totalmente. Bueno, esa era la pregunta. Que me lo preguntes, o sea, la pregunta es si te consideras, podés considerarte o no. No, es clarísimo, es algo que no concibo de otra manera de elegir que contestarte. Soy feminista, por supuesto que sí. Quiero que haya igualdad de oportunidades, no desiguales los indicadores que hoy tenemos. Soy fervientemente feminista. Te lo preguntaba porque hay otras colegas tuyas legisladoras, pienso en Inés Moncillo, por ejemplo, que dice, yo también soy feminista, pero por eso mismo la igualdad es igual para todos, no que esté todo a favor de la mujer, como... ¿Qué tomas cuando escuchas declaraciones altisonantes como, por ejemplo... Bueno, de verdad que con esa legisladora me unen pocas cosas, desde el fundamento de por qué, desde lo ideológico y tener puntos en común. No considero bajo ningún momento que ella pueda considerarse feminista, César, de verdad. O sea, considero el feminismo como la esencia de mi diseño ideológico en cantidad de cosas, con un diseño... Cuando uno revisa toda la historia del movimiento feminista, es como no sentirse identificado quien trabaja para quebrar desigualdades, las igualdades
que tenemos las mujeres en todos los ámbitos, las desigualdades estructurales como sociedad. O sea, es justamente ese ejemplo que me pones es con alguien que tengo una disonancia muy importante desde el punto de vista ideológico en la concepción. Pero en mi sector y justamente en nuestro espacio, es un espacio feminista por definición ideológica, queriendo igualdad de oportunidades, mujeres y varones, y tener cosas estructurales de desigualdades que sufrimos las mujeres. Entonces tenemos una formación, sí, totalmente feminista. Se viene un año electoral, lo hablábamos recién fuera de cámara. Tú decías, bueno, ojalá se alce la vara de la discusión pública, ¿no? Yo te decía que no soy muy optimista de que se eleve la mirada, ojalá así sea. ¿Tú pensás salir del Parlamento, del Palacio Legislativo, para hacer campaña fuerte por el Frente Amplio y por Orsi? Sí, eso sí. Ya estamos el domingo pasado, bueno, en febrero hicimos el lanzamiento del espacio El Abrazo en Canelones. Estamos ya teniendo una agenda por todos los departamentos del país. Tenemos compañeros en Colonia, en San José, en Durazno, en Florida, en Salto. Tenemos todo el litoral con compañeros que tenemos, y si bien somos un sector hoy en minoría, somos un sector que pretende crecer dentro del Frente Amplio. Queremos salir a hacer campaña fuertemente, con propuestas. O sea, a mí eso que tú decías hoy me desvela que sí estamos en una campaña electoral. De hecho, tenemos una campaña interna, no tengo ningún problema a decir que profundamente frente amplista, pero ¿por qué apoyo la candidatura de Yamundu Orsi? Con respeto, con decir fortalezas, a punto de partida las fortalezas, es lo que me interesa que se pueda tener y discutir, y después sí, salir a hacer por el interior, por todos el área metropolitana, conversar con las personas de por qué el Frente Amplio entendemos que tiene capacidad para gobernar, qué propuestas, pero discutir desde las propuestas, la acción, estar cercana a los problemas que tiene la gente. A mí eso me desvela, César, que la política sea una herramienta de transformación colectiva, donde la gente entienda que los políticos no estamos diciendo qué dijo uno, qué dijo otro. Ay, mira, ahí veo una imagen con Belela, y con el Pepe. Bueno, Belela es alguien que también me ha marcado mucho en mi vida, y esa imagen. Y de verdad me desvela que ustedes cuando nos entrevisten y nosotros estemos siendo en espacios de comunicación con la ciudadanía, la gente nos vea desde el punto de vista como tú nos buscás, humanos, de nuestro perfil, de nuestra vida, pero también que nos vea que discutimos propuestas, ideas, y que estamos preocupados por los problemas que tiene la gente. Es que eso es lo que espera el ciudadano. Y bueno, que se hable más de políticas públicas, de proyectos a llevar adelante, y no de aquel dijo esto, ¿qué pensás? ¿Y por qué? ¿Qué le contestás a fulano que dijo esto de vos? Eso que tú decís es de las cosas que a mí me cuestan más, y cuando le pido el voto a las personas y a la gente, me desvela que discutamos ideas hacia dónde ir en salud, que discutamos de diferentes partidos políticos, pero propuestas, no los agravios, no qué dijo uno, qué dijo el otro, que de verdad eso es lo que nos aleja de la gente, porque no estamos discutiendo el acceso al transporte en localidades alejadas, los problemas de seguridad que hay, el no acceso a educación de calidad, no a oportunidades laborales, no acceso a políticas de vivienda, qué pasa en infancia, qué dificultades tenemos de procedimientos que hoy, fíjate, hoy hay prestadores mutuales, lo que la gente conoce, las mutualistas, que te pueden cobrar un ticket de 50.000 pesos para el acceso a la analgesia del parto. Y hay otros que no, cuando hoy eso debería estar en el plan de salud. A mí me gustaría que estuviéramos discutiendo qué cosas tenemos que hacer en un próximo gobierno para mejorar la vida de la gente, del país. Un mundo que se viene, que es desafiante, que cada vez hay más desarrollo de la tecnología, de la información. Hay que reconvertir la matriz productiva para que el Uruguay pueda ser viable en cantidad de cosas. Entonces me gustaría que sea una campaña electoral donde la ciudadanía nos vea a los políticos discutiendo desde los problemas que tiene el país y con ideas, y no con agravios. Así que eso que justamente marcás, lo comparto y me desvela. ¿La reclaman mucho en su casa con eso de ser político y llegar tarde al hogar? Sí, me reclaman. Lo hemos conversado, por suerte. Ahí tenemos una foto familiar. ¿Quiénes están ahí? Es una familia, es mi esposo, que estamos casados hace 33 años, va a ser este año, hace 37 que estamos juntos, y mis 3 hijas,
que trato de no exponerles, ser Está bien. respetuosas de su independencia. Tienen 26, 24 y 19 años y también acompañan y me apoyan muchísimo en esta decisión de dejar mi desarrollo personal y profesional quizás más redituable o más gratificante por encontrar a través de la política que hoy tengamos un país mejor. Así que son parte de mi motor más importante en la vida cotidiana, ese apoyo que tengo de mi familia, de verdad. Seguro que sí. Bueno, antes de terminar, te voy a hacer una recomendación que es darse una vuelta por el paseo gourmet de Iberhaus, una experiencia gourmet allí en el Punta Carretas Shopping. Fui el fin de semana pasado, la pasé espectacular. Así que te recomiendo te des una vuelta por el paseo gourmet de Iberhaus allí en el Punta Carretas. Y a propósito de Iber, los amigos de Iber Park te obsequian estos 2 vinos. Bueno, muchas gracias. Te están viendo en casa, así que vas a tener que compartirlos con tu marido. Bueno, y con mis amigos también, con tus y con la hijas. gente cercana. Así Y que, muchas gracias. la pregunta del estribo es, ¿sos feliz? Sí, soy feliz, pero también soy feliz como persona, pero tengo también, a veces me duele mucho el dolor ajeno. Entonces eso hace que a veces la felicidad no sea completa. A veces me han dicho, Cristina, cada niño que muere en este país lo sentís como que fueran una de tus hijas, alguien cerca, sobrina, familiares, sí, saben que sí. Yo siento cuando cada persona va sufriendo alguna vulneración o algo, lo siento como propia, entonces hace que te puedo decir que quizás trato de construir una felicidad y yo la puedo tener de forma personal, pero soy feliz cuando logro que no solamente es mi desarrollo, sino de otras cosas y personas que sufren. Entonces, la felicidad completa, como decía, tengo de momentos. Es una utopía, ¿no? Y es como una utopía. Trato de que sea así, que tengamos un mundo más feliz, armonioso, que seamos más amables, que nos querramos, que eso te digo, por eso te digo, no hay cosa más dolorosa que el lugar donde nace un niño condicione las posibilidades que ese niño tenga o no de desarrollarse. Entonces, ahí sí voy a ser más feliz todavía cuando este país tenga ese piso mínimo de oportunidades más para todos. Cristina, gracias por esta charla en los estudios de Trimax Media. Señores, a ustedes decirles gracias por otra semana más de compañía. Si agarraron esta entrevista empezada, la pueden ver en tiempotv.uy on demand cuando gusten. Yo quiero agradecerle a los amigos de Carlos Boullosa que me visten semana a semana y a Óptica Ruglio por estos lentes sin los cuales no podría haber nada. Los espero la semana que viene con otra charla amena e interesante. Chau, chau. Días como hoy no fueron hechos para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos.